Estamos transmitiendo a través de Conameca. Vamos a hablar de la importancia de los médicos tradicionales en los pueblos y comunidades indígenas, desde donde ha habido mucha, aparte de ignorancia, ha habido mucha incongruencia y mucha falta de comunicación para saber a qué nos dedicamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y también nos falta saber de dónde viene la medicina ancestral, desde dónde estamos sustentando las bases del conocimiento que nosotros tenemos el día de hoy como pueblos y nativoamericanos o como comunidades indígenas. Aquí falta conceptualizar y enfocar bien varias situaciones que no nos permiten a nosotros saber por qué no podemos establecer nuestras prácticas legales y nuestras prácticas tradicionales para que la COFEPRIS u otras organizaciones gubernamentales no tengan ninguna injerencia para que nos puedan molestar. Tenemos que ver el contexto principal de todo esto, que el origen de la medicina tradicional, y no nada más en nuestro país, en México, también en otras partes del mundo, en otros pueblos ancestrales, la medicina viene desde el origen de la humanidad, porque se buscó la importancia desde un principio de poder ver cómo se podía combatir desde un piquete de mosquito hasta males más graves. Hubo situaciones o casos donde también hubo fracturas, se tuvo que ir buscando el medio y llegar al fin que es el remedio, pues por ejemplo como en el caso del árbol de pegahuesos que se utiliza para sellar los huesos. Ahora pues también hay otra de las situaciones que nosotros no conocemos el origen porque ha habido una mala desinformación en cuanto a todo el contexto que nosotros llegamos a aprender generalmente, porque nos confunde tanto primero la información que todos publican, mucha de ella no es verídica, es nada más propositiva y bajo suposiciones. La otra parte viene sumada de suposiciones y una pequeña parte de la práctica, y la otra parte que sí se maneja dentro de la medicina es la que se habla pero desde la práctica de todos nuestros pueblos, de nuestra ancestralidad. Entonces tenemos que empezar a dividir, a separar cuál tipo de práctica es la que se conoce dentro de los mismos pueblos y que se conoce dentro de las mismas ciudades. Cuando estamos en un pueblo indígena, como llamamos la medicina a las ciudades, y también conocer la medicina de las ciudades y llevarla a los pueblos, porque cada pueblo, cada tradición tiene sus propias prácticas y sus propias medicinas y su forma de hacer su propia medicina y de implementarla. ¿A qué vamos con esto? ¿Por qué la importancia de la medicina tradicional en los pueblos indígenas? Porque la medicina tradicional en todo el mundo, no nada más en nuestros pueblos, genera más del 70% de atención primaria a las comunidades rurales y urbanas. Y esto está comprobado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen estos datos porque han encasillado a la medicina tradicional como nada más para preventiva, que sea pues, de primeros auxilios, cuando no quieren aceptar que nuestra medicina tradicional cubre todos los aspectos de los procesos de la medicina general. La medicina general nace a raíz de la medicina tradicional, y nace la medicina general o alópata porque van evolucionando muchas situaciones dentro de las sociedades, diferentes sociedades de diferentes pueblos, y van saliendo enfermedades nuevas, se van conociendo enfermedades nuevas. Sumado a esto, los virus,
las bacterias, varios tipos de patógenos. Todo este contexto nos lleva a que va evolucionando el conocimiento. Nosotros dentro de los pueblos originarios de México tratamos de mantener nuestras prácticas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Toluca de los náhuatl, de los pueblos náhuatl otomítecas a los que pertenezco yo, si vemos nuestras prácticas, son parecidas a las de los hermanos de aquí de Ciudad de Tenochtitlan, de Puebla, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Veracruz, de la Huasteca hidalguense, y vemos alguna referencia con otras prácticas, pero si realmente conocemos la parte de la medicina de la Huasteca hidalguense, si conocemos la parte de la medicina de la Sierra de Puebla, sí se parece, pero ellos tienen sus propias medicinas, tienen sus propios procesos, porque no podemos decir que todo se parece, es algo parecido, pero no igual. Cuando nosotros empezamos a conocer la medicina tradicional, muchos comenzamos desde niños, otros sobre el proceso de crecimiento del desarrollo del ser humano, y otros vienen de las escuelas de medicina complementarias, holísticas, o sea, ya traen una revoltura de varias medicinas. Cuando llegan y llegan a los pueblos, llegan a los grupos de danza, empiezan a conocer nuestra medicina y creen que ya conocen la medicina de los pueblos originarios. Aquí nosotros tenemos una situación muy importante, porque la mayoría de los que nos formamos dentro de la medicina tradicional con los pueblos originarios, que somos una familia de curanderos, que tenemos un calpul y que pertenecemos a los calmecas, que yo he tenido que no nada más atender en mi pueblo, con mi familia, he tenido que salir a otros pueblos con otras abuelas, con otros abuelos. He estado en Tenochtitlan, me he formado en varias organizaciones dentro de la misma ciudad de Tenochtitlan, he aprendido de varias abuelas, de varios abuelos, y una de las que más han trabajado, bueno, pues la Alianza Nahuaca, que también pues ha hecho una difusión muy grande de todos nuestros saberes, y en Semanagua Tlamochiloña. También en cuanto a la ritualidad, tenemos al maestro Jesús León de Insignias Aztecas, tenemos el maestro Yaojeca, varias personas, abuelos de mucho conocimiento. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos va formando a través del tiempo. Esto no te va formando de un día para otro, te va formando a través del tiempo. Son muchas semanas y se vuelven años. El contexto es que, al ser una parte importante el sostener la medicina tradicional en todas sus formas, más del 70% de la educación, porque también pasa a ser una parte de la educación en la medicina tradicional, porque pasa a ser parte de la forma de vida de los pueblos originarios. Y esto pues, tiene que ver mucho con lo que es la tradición, lo que es el uso y la costumbre, y que al final se vuelve una forma de vida. Esta parte de la medicina tradicional es muy importante porque nos ha permitido que en muchas situaciones, en muchos casos, nosotros no tengamos que prescindir de la atención de un médico general, de un profesional de la salud, que en muchos casos sí lo hemos hecho, pero cuando han sido situaciones mayores. Pero también sabemos que nuestra medicina como tal es completa, totalmente complementaria, y nuestra medicina tradicional la podemos conjugar no nada más con otros tipos de medicina tradicional, sino se puede buscar una media y un equilibrio para aplicar una parte de medicina tradicional con medicina alópata. Entonces hemos llegado a tener procesos donde nosotros aplicamos nuestra medicina, se nos ha permitido aplicar la medicina alópata, bueno, en conjunto, y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer cuáles
son los efectos de la medicina que usamos tanto en las plantas y minerales y productos naturales que extraemos, y cuáles son sus efectos si se combinan con alguna medicina alópata. Aquí la ventaja que tenemos es que nuestras medicinas no producen ningún efecto secundario, eso es muy difícil. Y la medicina alópata sí nos permite entablar una media de participación con las dos medicinas. Aquí tenemos que contemplar que hay organizaciones, y una de ellas es la Red de Médicos Tradicionales de la Ciudad de México, que preside la maestra Silintli, donde nosotros hemos aprendido a que debemos de seguir preservando la medicina desde nuestras casas, desde la enseñanza, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros padres y con la comunidad. Tenemos que seguir difundiendo. ¿Por qué razón? Porque cada día las empresas transnacionales quieren invadirnos y quieren seguir haciendo negocio de nuestra propia medicina. Sacan productos con nuestras plantas y hierbas de poder y los comercializan. Aquí también debemos de tomar en cuenta que hay varias reglamentaciones, no nada más nacionales sino internacionales, que se llaman constituciones federales internacionales, y que aquí vamos a ver primero de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos mexicanos, más bien, específicamente que nos habla en el artículo 2 de nuestra legalidad como pueblos indígenas, pero también las constituciones de los estados, todas tienen sus apartados hablando de pueblos indígenas. Entonces son dos cuestiones muy importantes que debemos de conocer. La tercera es que a nosotros nos protege también el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde habla sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entonces viene todo el contexto legal que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Para poder defender nuestros derechos, y dice que podemos crear nuestras propias instituciones. O sea, tú te puedes, mientras tengas un reconocimiento que te haga valer como curandero de la comunidad, como médico tradicional o como consejo indígena, pero que esté establecido y avalado por tu comunidad, tú puedes crear una asociación civil, puedes crear una escuela, puedes crear tus propias instituciones de acuerdo a tus usos y tradiciones, tomando en cuenta que esto lleva una legalidad, porque tenemos también una ley federal de salud, y esta ley federal de salud está regida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces asimismo por las constituciones federales de cada estado. Esto que nos lleva a entender que cada quien puede organizarse para el bien de nuestras comunidades o de sus comunidades. Podemos crear nuestras instituciones porque tenemos ese derecho. Ahora, es muy importante mantener esto y conocer esta reglamentación, porque en un momento en que cuando nosotros ya estamos en la práctica, de repente hay niños que, empezando desde las mamás que tienen a su bebé, pues se alivian con las parteras, a veces nacen en temazcal o les dan las atenciones básicas primarias, pero también son atenciones de alto nivel. Una abuela, cuando es partera, la mujer que es curandera, pues prácticamente no necesita mucha instrumentación para saber en qué condiciones se encuentra la mamá que va a dar a luz. Y esto no se aprende en las universidades. Hay personas que lo quieren privatizar, que lo quieren comercializar este saber, pero prácticamente pues es imposible, porque de acuerdo a la tradición de cada pueblo es como nosotros definimos cuál es nuestro uso, costumbre, tradición, y que se vuelve una forma de vida. Entonces ya cuando el uso, la costumbre ya se practican a través de la tradición y se vuelve una forma de vida, entonces ya se vuelve legal.
tiene un derecho universal, que también lo marca el convenio que se firmó en Bogotá, Colombia, en 1948, que es los derechos y deberes del hombre. Entonces ahí viene especificado cuáles son todos nuestros derechos internacionales como seres humanos. Y ahí vamos a ver que las prácticas desde la partería son legales, que el gobierno siempre, el sector salud y las empresas transnacionales quieren privatizar y quieren manejar esto a su antojo. Bueno, pues es porque nosotros lo hemos permitido, pero no nada más pasa en la partería. Cuando damos atención inicial a un bebé, cómo hacer o qué podemos recomendar que una mamá pueda generar más leche, cómo se le pueden quitar los cólicos al bebé, desde una barrada de saliva, con pomada, cómo le subimos la mollera, cómo trabajamos otras cuestiones, ¿no? Cómo los curamos de espanto, del susto. Entonces todo esto un médico que esté certificado en una universidad no lo va a saber. Por eso es importante que nosotros vayamos extendiendo y expandiendo este conocimiento, pero también debe de haber una reglamentación por la cuestión de que los pueblos a veces nos cerramos porque a veces hay muchas personas que llegan y están con nosotros un tiempo, creen que ya aprendieron, que ya saben y ya van y a veces quieren independizarse. Hay grupos, escuelas, el día de hoy, de abuelas, de abuelos que te marcan ya que tienes que permanecer con ellos trabajando 1, 2, 3, 4 años, cierta cantidad de tiempo, que tienes que avalarte mediante la práctica para que puedan generar que tú tengas un reconocimiento y que sabes de la medicina tradicional. Tenemos un grave problema porque llegan a nuestros pueblos personas que han practicado medicina alternativa o terapias complementarias y que se confunden porque piensan que ya son curanderos o son médicos tradicionales, y eso no es cierto. El curandero o el médico tradicional se forma desde la tradición, desde que nos enseñan los abuelos a sembrar, a identificar las semillas, a sembrar el maíz, el frijol, el haba, la calabaza, y que nos enseñan cuáles son los ciclos de la luna y cómo vamos a empezar a trabajar, a sembrar y a cosechar con los ciclos de la luna. Entonces, desde ahí es un contexto muy profundo y prácticamente tiene nivel de saberes ancestrales, tiene el grado de ciencias, que aunque no lo quieran reconocer los gobiernos, o no lo quiera reconocer en este caso el CONACYT o otras instituciones, no nos preocupa. Pero nuestros abuelos, para empezar, antes pues ellos comprobaban todo hace 500 años, más de 500 años, pero nuestros abuelos eran científicos antes que otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos se regían por los movimientos de los planetas, de la luna, del sol, del movimiento de la Tierra, del eje terrestre alrededor del sol. Entonces, en base a eso también ellos sabían qué días se podía curar, qué días no se podía curar, y nos los han enseñado. Entonces hay cosas como estas, tan grandes, de este tamaño, que no se pueden patentar, ¿no? Hay quien dice que estamos vendiendo la medicina. La medicina no la puedes vender, porque es algo que aunque se los enseñe no lo van a aprender. O sea, y prácticamente pues tampoco lo van a entender y no lo van a poder desarrollar, porque este tipo de prácticas se dan con mucho tiempo y mucha práctica, y tienes que estar metido en la danza, tienes que estar metido en el rezo, tienes que estar metido con la abuela, con el abuelo, practicando con las hermanas, con los hermanos todo el tiempo. O sea, esto no es algo que te lo sacas de la manga, que fuiste y estudiaste una carrera de 7 años y ya te dieron un papel. Esto no es totalmente diferente, porque es una forma de vida. Precisamente por eso chocamos mucho con la cuestión legal, y de que hay personas que creen en este aspecto que llegar y agarrar una planta, una hierba, es como agarrar un mango y comérselo.
O sea, realmente tampoco es así porque muchas veces desconocen cuál es la composición química de la planta, cuál es el efecto para que se ocupa la planta y depende de la preparación que le des a la planta. Entonces, todo esto a nosotros nos enseñan los abuelos desde los pueblos. ¿Para qué? Para poder seleccionar de varias plantas cuál es la mejor, para que aunque sea el mismo tipo de planta, pero para qué nos sirve una dependiendo del tipo del color de la hoja o dependiendo del tamaño o de las características que tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque igual es como cuando va creciendo un niño y vas viendo las cualidades o las capacidades o los dones que tiene. Igual una niña es lo mismo. Vas viendo que a lo mejor a uno le va a gustar más el canto, a otro le va a gustar más la ciencia, a otro le va a gustar más la administración. O sea, te vas dando cuenta cuáles son sus dones para estar dentro de estos procesos. Y igualmente, ¿no? Dentro de la medicina tradicional es lo mismo, el mismo contexto. Tienes que saber también cuál es la crianza de la planta, cuál es el sustrato, qué tipo de tierra lleva, qué tipo de abonos o qué tipo de nutrientes son los que se van a aplicar a la planta y saber al final para qué vas a utilizar esa planta. Porque tú puedes sembrar una planta en cualquier terreno, pero no conoces las características del terreno ni las características de la planta. Entonces vamos a tener igual una planta muy buena o una planta muy raquítica. Y todo ese conocimiento no se obtiene de la noche a la mañana, porque a nosotros se nos enseña a hacer composta, a obtener el lixiviado, y se nos enseña en qué fechas, en qué temporadas poder sembrar y cosechar la planta y en qué tiempo está lista para poderla procesar y sacar la semilla. Y esa es una conexión porque se vuelve parte de tu vida. Eso lo vas viendo también ya, así como cuando dices tú, pues en los meses que más me gustan son estos, por el sol o por la lluvia. A mí me gustan los meses en que más hace frío, el invierno, que es el invierno, pero igual también llegas a tener un grado de madurez y dices, bueno, mi cumpleaños es este día y en este día pues ya alcanzas la madurez para poder iniciar la siguiente etapa. Y esto es una relación con las plantas. O sea, cosa que no lo puedes hacer con una medicina de patente. No vas a la farmacia y compras una aspirina y la siembras, y la estás regando y luego ya te nace tu árbol de aspirinas y las cortas y las empacas y las vendes. Eso pues, no sucede con la medicina alópata. O sea, son tantas contradicciones en las que caemos por desconocimiento, no es por ignorancia, sino es por total desconocimiento. Por eso es importante que tengamos y desarrollemos nuestras propias escuelas, que le enseñemos a nuestra gente desde nuestra propia tradición a trabajar nuestras plantas de poder, nuestras plantas medicinales. Las situaciones que se generan a través de esto, cuáles son o qué es lo que genera que tú le enseñes medicina tradicional a una persona. Primera, que no necesita estudiar botánica, no necesita ser biólogo, no necesita ser ingeniero agrónomo. ¿Por qué? Porque todos estos procesos los va aprendiendo durante el proceso en que si entra desde niño a nuestros carpúnicos, a nuestros carmecas, a nuestras escuelas de medicina tradicional, desde que entra el niño ya va aprendiendo todo esto porque se le va enseñando también cuáles son las partes de la planta, la raíz, el tallo, las ramas, las hojas, cómo fluye la savia, cuál es cuando alcanza el grado de madurez o de floración de la planta. O sea, todo esto se lo va enseñando a un niño, entonces no nada más es parte de la tradición de la medicina tradicional, sino parte de la formación de la persona como tal. En este caso también las niñas, hay muchas plantas como el zoapacle o cihuapacle, que son la planta de la mujer y que lleva mucha relación con los ciclos lunares y con los ciclos de desarrollo de una mujer desde niña, ¿no? Porque vamos viendo la planta desde que crece, cómo se esparce la semilla, cómo crece la planta y qué representa realmente para una mujer la planta y cómo la va a aplicar en su vida.
aparte de que es una planta fantástica, ¿no? Desconocemos su uso totalmente. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos. Nada más dicen, no, es que el zapotle te sirve pues nada más para darte un baño con hierbas calientes, sí, pero no conoces la parte interna de la planta, no sabes realmente cuántos usos tiene. Entonces muchos dicen, ¿no? Que con la manzanilla, con la ajenjo, igual con hierbabuena te puedes quitar un dolor de panza, tal vez sí, pero desconoces realmente qué otros efectos produce en el cuerpo y para qué quieres que los produzcan. Y muchas veces desconocen también las cantidades de preparación, porque siempre nos dicen, ¿no? Tómate un té de orégano para los cólicos menstruales, te dicen, ponte un chiqueador. Los chiqueadores son para el dolor de cabeza, pero ¿de qué tipo de plantas, qué tipo de hojas vas a ocupar el chiqueador? Igual como cuando te pegas en la cabeza o en la frente y te haces un chichón y te dice ponte azúcar. Pero ¿por qué te vas a poner azúcar? ¿Por qué te vas a poner una hoja? ¿No? ¿Y de qué planta te la vas a poner y para qué? O sea, no te explican el contexto, desde el contexto fisiológico, cómo va a cambiar, para qué te vas a poner la planta, te vas a aplicar el azúcar, o por qué luego las abuelas o las mamás te lo ponen hasta con saliva. O sea, son situaciones que ahí muchas veces no comprendemos y decimos, sí, ya me hice el chipote y ya me van a poner, mamá me pone saliva y me pone azúcar y ya con eso estoy bien. Pero no vemos la parte interna, la parte secreta del beneficio que genera y por qué lo genera. Tenemos muchas dudas, son miles de dudas las que tenemos con respecto a la aplicación de nuestras plantas y hierbas de poder. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que hacer un esfuerzo para seguir cultivando lo que es de nosotros, nuestra medicina tradicional. Wali yo wali, yautecals, wali yo wali yausiguals.